Esta serie de conferencias obedecen a un programa nuevo que se llama Vínculos Académicos. Vamos a traer todas las conferencias y los eventos de carácter académico de la escuela. En el mes de mayo, por ejemplo, con motivo de los 100 años de la vorágine, vamos a hacer un simposio de 2 tardes con académicos de altísimo nivel para mirar, para escuchar, para leer cómo se está examinando esta obra fundamental de la literatura colombiana bajo la lupa de nuevas miradas, de nuevos enfoques teóricos. Va a ser un seminario muy interesante, un simposio muy interesante, 30 y 31 de mayo, así que desde ya están invitados. Entonces, insisto, pongan en su cabeza, en su mente, en su memoria, vínculos académicos. Aquí vamos a escuchar académicos de alto nivel, como nuestro querido compatriota, pero ahora profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carlos Zairán. Él es doctor de esa universidad, ya inició su postdoctorado, está iniciándolo, y además es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es una de las universidades más importantes de América Latina. Entonces, no es más, los dejo agradeciendo a Carlos Zairán por su visita a nuestra universidad, que también es su casa, y a Daniel Felipe Osorio, que además de ser mi hermano, es estudiante también del doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es egresado de nuestra universidad y además tiene un posgrado en la Universidad de los Andes, así que también es un académico que está en caminos de tener su título de doctor muy pronto y ojalá retorne al país y nos dé cuenta de sus progresos académicos. Para mí es un placer inaugurar este ciclo académico con Carlos Zairán, a quien voy a presentar primero con mi amigo. Ya casi 15 años de amistad, una amistad por supuesto que ha estado vinculada a lo académico porque fuimos compañeros en la Maestría de los Andes y hemos sido amigos de la academia y críticos como debe ser la amistad en estos ámbitos. Bueno, voy a leer una muy apretada intento de biografía de Carlos, porque ya es un joven con muchos pergaminos. Carlos es doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster y también magíster en letras de la misma universidad, y es mención literatura de esta misma universidad, donde se desempeña como profesor en los cursos de literatura y teoría literaria. Además, es magíster en literatura de la Universidad de los Andes en Colombia. Es licenciado en lengua castellana de la Universidad del Tolima. Obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral el año pasado en el área de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Chile por su tesis Espectros de la Discapacidad, Retóricas y Representaciones del Cuerpo Tullido en Novelas del Cono Sur, 1998-2020. Es autor del libro Suicidantes, Enamoradas y Subversivas, la escritura de los cuerpos en la narrativa de Ana María Jaramillo, 2021, y ha participado como coautor en los volúmenes Growing Up in Latin America, Child and Youth Agency in Contemporary Popular Culture, editado por Marco Ramírez y Pilar Osorio, y en Finding Blindness, International Construction and Deconstruction, proyecto coordinado por David Bolt para la serie Autocritical Disability Studies in Routledge. Sus trabajos desarrollan las relaciones entre novela latinoamericana contemporánea y el campo de los estudios sobre discapacidad. Ha publicado artículos sobre discapacidad y literatura en diferentes revistas académicas. Actualmente está investigando sexilios y fracasos en las narrativas disidentes del Cono Sur, y entiendo que hacia allá va encaminado el proyecto de postdoctorado. Y bueno, el día de hoy Carlos nos va a compartir un poco su trabajo de investigación, su tema de investigación, con 3 autoras latinoamericanas, una de ellas colombiana. Carlos, de verdad es un gusto que estés acá hoy, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias
En primer lugar, a la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle y en particular a Óscar Osorio, que ha hecho posible este encuentro, y por supuesto a Daniel Felipe Osorio, el hermano de Óscar Osorio, por también generar estas redes, ¿no? Que son redes académicas y también profundamente afectivas, ¿no? Entonces, y también saludo a ex compañeras, ex colegas, amigas, conocidos y nuevos rostros que se están incorporando en este momento, y me alegra mucho que esto también sea un acontecimiento que nos permita juntarnos a hablar sobre literatura. Esta presentación es un muy breve extracto de mi tesis doctoral, que quise pensar en un formato un poco más amigable para contarles un poco de qué va esto de las escrituras tullidas, que igual causa un poco de revuelo también desde su propia nominalización. Cuerpo exhumado. Alemania, 1996. Se cuentan 2 años de la muerte de Lorenza Bochna, artista visual transtullida. Y en Chile, Pedro Lemebel y Roberto Bolaño le dedican las primeras semblanzas literarias de las que tengo noticia. Más que una azarosa coincidencia, el gesto de ambos obedece a la exhumación del cuerpo desaparecido de Lorenza. Exhumar aquí no es una necedad. Son los años 90 y en Chile urge buscar los cuerpos que aún faltan. Lorenza Bochna nació en 1959 en Punta Arenas bajo el nombre de Ernst Lorenz Bochna. De acuerdo con la crónica de Pedro Lemebel, cuando tenía 10 años recibió una descarga eléctrica en los brazos por intentar agarrar un pájaro que se encontraba en un cable de alta tensión. Fue trasladada por su madre Irene a Alemania justo en 1973, que es el año del golpe en Chile, aunque Paul B. Preciado dice que fue en 1969, a un hospital donde le amputaron ambos brazos, que le dejaron los muñones, dice Lemebel, tan lisos como un mármol griego. Durante su estancia en el hospital comenzó a dibujar con los pies y con la boca, a nombrarse en femenino y a trasvestirse. Estudió en la Escuela de Arte y Diseño de Hesse, Alemania, desarrolló actividades vinculadas con las artes coreográficas, sirvió de modelo de clase de pintura y se dedicó a la investigación sobre el cuerpo freak en el escenario de las representaciones artísticas. Lorenza posó como modelo para Joel Peter Wittkinen y también para el conocido fotógrafo Robert Mapplethorpe. Fue protagonista de los documentales Lorenza Portrait of an Artist de Michael Stahlberg y Wall of Ashes de Frank Garvey. Presentó una performance emblemática en Berlín, que luego se repitió en Nueva York y en München, en la que el artista desacredita la concepción de belleza occidental encarnada en el cuerpo de la Venus de Milo. Prestó su cuerpo, además, para dramatizar a Petra, la mascota de los Juegos Paralímpicos en Barcelona del año 1992, año en el que la ciudad atravesaba una crisis sanitaria por VIH-Sida. Y se decía que en verdad, según activistas del momento, estas eran las Olimpiadas de la Muerte. Lorenza encarnó a Petra en los Paralímpicos y para ese momento el virus ya anidaba en su cuerpo. Parto con una primera escena definiendo los contornos de una doble exhumación que da cuenta de los tránsitos materiales de un cuerpo que se resistió a la ortopedia, a la rehabilitación y a la normalización de un cuerpo, a la normalización impuesta por la ficción reguladora de un régimen heterosexual, binario y capacitista. Una subjetividad que le otorgó un lugar político al cuerpo deforme y disidente, y que pese a la enfermedad, siguió bailando y descontrolando los guiones de género arbitrariamente asignados a una materia que fue pura experimentación y desacuerdo. Me valgo de Lemebel y de Bolaño, aunque tengo que declarar que prefiero abiertamente a Lemebel porque Bolaño sexúa en masculino a Lorenza. De hecho, en Estrella Distante habla de Lorenzo como un poeta, arrebatándole un poco esta insurgencia trans, ¿no?
para plantear algunas reflexiones que considero necesarias cuando leemos materiales y artefactos culturales, estéticos y literarios en los que aparecen representadas corporalidades socialmente problemáticas o que son producidos, en este caso, por sujetos con discapacidad, personas que han habitado esa ciudadanía indeseable y oscura que es la enfermedad, según Susan Sontag, y sujetos cuyas sexualidades disidentes desmantelan y socavan el régimen político de la heterosexualidad. ¿Cómo y a través de qué recursos teórico-metodológicos leemos textualidades y ficciones sobre el contagio, la desviación y la monstruosidad? ¿Cómo aproximarnos a los cuerpos representados para dar cuenta de su contextura material sin sucumbir a las presiones capacitistas? Me propongo en esta conferencia a leer cómo circulan la discapacidad, el fracaso y la performatividad en las escrituras de la argentina Aurora Venturini, el chileno Víctor Quesada y la colombiana Vanessa Londoño. Ofrezco 3 ejemplos de lo que he denominado escrituras tullidas, es decir, prácticas representacionales que dibujan la intensidad y potencia de una experiencia discapacitada e interseccional, y que muestran inquietantes procesos de textualización y representación de la discapacidad, que la quiero entender aquí como una experiencia políticamente afirmativa, del fracaso como una práctica de subjetivación por fuera del régimen próspero del capitalismo, y de la performatividad en tanto una posibilidad de aparición del cuerpo que ejerce un derecho a la existencia asumiendo su condición de vulnerable y precario. ¿Por qué la discapacidad? Porque ahora. Me hago esas 2 preguntas para introducir un poco el siguiente apartado. El cuerpo ya no puede ser explicado como una realidad biológica y fisiológica, sino que se convierte, al decir de Gabriel Giorgi, en el motor de investigaciones estéticas a la vez que en el horizonte de apuestas políticas. Durante la década de los 80 y los 90 empezaron a ser tomadas las insurrecciones epistemológicas y las militancias encarnadas provenientes de activistas, académicos y artistas que habían sido devaluados por la práctica médica y buscaban su autonomía corporal lejos de los mandatos del capitalismo y otras formas de opresión social como el capacitismo, que siembra dudas, dice María R. Palacios, sobre la belleza y sobre las acciones y potencias del cuerpo. Esto coincidió en el panorama global con la eclosión de movimientos feministas, poscoloniales, decoloniales, campesinos, gays y estudiantiles, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, el Frente de Lisiados Peronistas en la Argentina, ¿no? Y el imparable activismo que promovió Gabriela Brimer contra las industrias mercantiles del cuidado para personas con parálisis cerebral, que además fue una de las primeras escritoras que teje una autobiografía en primera persona con ayuda de Elena Poniatowska. Ya solo podía mover el pie izquierdo, específicamente el dedo gordo del pie izquierdo, y utilizaba una máquina de escribir que apodó el Che Guevara. A finales del siglo XX se produce un cambio de paradigma en torno a la discapacidad, lejos de su concepción biomédica. Por un lado se constituye algo que se llama el modelo social, en el contexto anglosajón que, según Tom Shakespeare, enfatizó en los problemas estructurales que le impidieron a los sujetos discapacitados vivir una vida plenamente accesible. Y por otro lado se formalizaron los Disability Studies, cuyo objeto central fue teorizar la discapacidad más allá de lo que Rosemary Garland Thompson ha denominado el monológico relato de la desviación. Ahora, los trabajos teóricos y tempranos en el campo de las humanidades, que es lo que nos compete aquí, bueno, y cómo pensamos esto desde nuestras escuelas, ¿no? Y los estudios literarios estuvieron interesados en proponer alternativas de lectura e interpretación no capacitista sobre el cuerpo discapacitado, fetichizado en sociedades industriales, capitalistas y occidentales, y por supuesto en los discursos de la cultura. Estas reflexiones inaugurales se propusieron ir más allá de una reflexión deficitaria sobre los cuerpos, ¿no? Y a proponer la categoría de la discapacidad como una categoría
una herramienta crítica en el proceso de lectura y de interpretación. Y tercero, gestaron un espacio de visibilidad investigativa para quienes antes eran solo vistos como objetos de estudio. Y eso hizo un cambio, ¿no? Hizo un switch en el contexto anglosajón, porque personas categorizadas con discapacidad ya estaban teorizando desde sus propias encarnaciones, que eso es fabuloso. Ahora bien, los estudios de la discapacidad se han encontrado con otras áreas epistemológicas, como los estudios críticos de la raza, los feminismos, la teoría queer, con Q y con C, los estudios post y decoloniales, que han originado inflexiones críticas en el área. Quiero mencionar solo un ejemplo para los propósitos de esta conferencia. Bueno, estos son textos inaugurales en el contexto del norte global, que son las primeras contribuciones teóricas en el área de la literatura para pensar por qué la discapacidad se relaciona con la noción de prótesis y cómo podemos leer la insurgencia de los cuerpos extraordinarios en el discurso literario, que paradójicamente ha fetichizado también al cuerpo discapacitado, o el cuerpo anómalo, o el cuerpo, entre comillas, anormal, ¿no? Ahora, la renombrada y ahora traducida teoría CRIP de Robert McRuber es un ejemplo paradigmático de los actuales ensamblajes teóricos y preocupaciones interseccionales que sitúan la discapacidad en relación con debates sobre sexualidad no normativa, VIH-Sida, feminismos, activismos callejeros, prácticas artísticas y políticas neoliberales de austeridad. Para McRuber, el capitalismo industrial produjo un doble sistema de compulsión que ha obligado a las personas con discapacidades a fantasear con una heterosexualidad obligatoria y al mismo tiempo a desear un cuerpo capaz e íntegro, ¿no? Esos son los orígenes del capacitismo, ¿no? Un doble sistema interconectado y colaborativo que alimenta las políticas económicas prósperas y exitosas del capitalismo, ¿no? Esta inclinación capacitista y sexualmente productiva estructura un dañino sistema de dominación que produce un modelo de rendimiento corporal heteronormativo que en realidad es inalcanzable e ilusorio, dice McRuber. Por otro lado, el autor resemantiza y repolitiza una palabra que es la palabra creep, que es un derivativo de cripple que se utilizaba para insultar a las personas con discapacidades físicas. De hecho, cripple es lisiado, cojo, tullido, vamos a retraducirlo, ¿no? Como bien también lo hicieron en la década de los 90 activistas y académicos con la palabra queer, ¿no? Creep ha sido usado con múltiples fines, siguiendo a McRuber, ¿no? Es un modo de producir conocimiento, ya se habla de una creep epistemology, por ejemplo, ¿no? Ofrece un modelo cultural y no solo social para entender la discapacidad, opuesto al modelo médico. Es un término identitario y contraidentitario. Es una palabra que sirve para nombrar también discapacidades no normativas, porque sí existen grados de normatividad y legibilidad de la experiencia discapacitada. No todas las discapacidades están abrigadas bajo el símbolo universal de la silla de ruedas. Un término consensuado además por coaliciones políticas amplias, interseccionales e intersectoriales, diría Alison Keifer, una palabra que influye y forma culturas alternativas. O sea, hay una creep culture, o sea, hay una cultura tullida que está siendo ejecutada, que fue ejecutada por artistas y activistas y académicos. Ahora, algunos activistas y académicos como Lucas Platero, Melania Moscoso, Nancy Arruxa, Paul B. Preciado, en el contexto hispánico, han optado por emplear términos como cojo, lisiado, chueco y tullido, aunque creep se ha mimetizado exitosamente como término clave en el marco de los activismos contemporáneos de la discapacidad en el sur global, tal cual lo hace, por ejemplo, Fran Castianigni, que es una activista transfeminista y neurodivergente, que tiene una iniciativa bellísima que todos deberíamos seguir, que se llama Orgullo Loco Buenos Aires, y ella se apropia de la palabra creep sin la entonación anglosajona, y coordina un grupo de estudio maravilloso del que he participado, que se llama Decir Creep con el corazón en la mano, donde se estudia la teoría creep, así con todas sus ventajas y potencialidades. Ahora, desde las actuales teorizaciones contemporáneas sobre la discapacidad y desde una necesidad geopolítica
¿no? y decolonial, siguiendo la petición de Helen Mekosha, no propongo mantener en esta conferencia una traducción literal de la palabra crip, o no ocupo más bien la palabra crip. Por el contrario, empleo la palabra tullido, tullida, tullir, que al igual que crip está investida de negatividad, una forma de nombrar a las corporalidades rebeldes a la norma en el sur global. Desde este lado del Atlántico, tullido es una posibilidad más que se suma a otras formas de nominalización de la experiencia política y encarnada de la discapacidad en América Latina. Por ejemplo, disca, creep, monstruo discapacitado, freak, rengo, chueco y sus intersecciones, transtullido, transchueco, feminidisca, queertullido, ¿no? Como dice Diana Vite Hernández, ya no son palabras hirientes, sino que adquieren una potencia para resistir, seguir incomodando, cuestionando y entretejer alianzas colectivas en contra de las opresiones y de la violencia. Ahora, desde una perspectiva más decolonial, ese fue un trabajo de archivo que hice en mi tesis de doctorado, advertí que la discapacidad hunde sus raíces en el colonialismo, dice Alexander Yarza de los Ríos, ¿no? Y que el cuerpo tullido y las imágenes que circulan sobre el cuerpo tullido, sobre todo en los periodos donde inicia la colonialidad, fue un cuerpo que está producido por la empresa hispánico-colonial, ¿no? Por ejemplo, siguiendo las lecciones que ya aprendí de Walter Miñolo, de Lorena Adorno, en el contexto del nuevo paradigma de los estudios coloniales, encontré que Guamán Poma de Ayala, ¿no? Este intelectual indígena del virreinato del Perú, ya se había apropiado de la palabra tullido, la había utilizado como gesto código-fágico, un poco para pensar con Bolívar Echeverría, y había representado a esta subjetividad herida en algunos de los bodegones de su nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Siglo XVII. O sea, ya estamos pensando en estas insurgencias corporales vistas desde sujetos racializados, ¿no? Que tienen los controles y los privilegios de enunciación también del imperio. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con los estudios literarios, ¿no? ¿Cómo pensar y situar la discapacidad en cuanto a una herramienta crítica de lectura sobre la producción cultural y literaria latinoamericana, ¿no? Aquí la discapacidad no es un concepto que instale la literatura o que instale el cuerpo de conocimientos de la teoría literaria, tampoco remite a sus políticas públicas o marcos jurídicos, aunque se mofia algunas veces de ellos. Lo que sí aparece son las modalidades representacionales y retóricas que están desarticulando saberes históricos e institucionales sobre la gestión de vidas que han sido consideradas deficitarias, enfermas para toda la vida, ¿no? ¿Cómo aparece enunciado el cuerpo tullido? La pregunta que me hago constantemente durante mi proceso de investigación. Y sobre todo, ¿qué hacen esos cuerpos? ¿Qué afectos desarrollan? ¿Qué palabras surgen de sus enunciaciones y hacia dónde van dirigidas? Elian Chali, un activista y artista disca del sur global, para retar a Spinoza, se pregunta ¿qué es aquello que puede un cuerpo que no puede? La discapacidad es aquí un concepto maleable y por tanto estratégico, en la medida en que agrupa tanto las experiencias de significación de los cuerpos, ¿no? como aquella instancia que también permite formular una crítica, una lectura crítica y sobre todo anticapacitista de los materiales culturales. Si bien no existe una teoría literaria de la discapacidad, no todavía, vamos en proceso, sí quisiera como plantear que hay contribuciones en el área, sobre todo en el sur global, que nos permiten confiar en nuevos modos y modalidades de interpretación de la discapacidad como un fenómeno en los materiales de la cultura, ¿no? Está, por ejemplo, este texto de Karina Marín que se llama Sostener la mirada, está esta contribución de una colega que se llama Marta Pascua a propósito de poner en jaque toda la noción de ocularcentrismo a través de los estudios de la discapacidad del feminismo queer, y recientemente este texto que explora desde el archivo de la Revolución Mexicana las construcciones de la discapacidad que tenía la nación en ese momento. La discapacidad es tanto una categoría viajera, dice Elizabeth Burns, como un concepto transhistórico.
dice Susan Antebi, que se desplaza entre temporalidades y espacios para interrogar los procesos sociales y políticos que han producido ideas dominantes sobre el cuerpo, la salud y la desviación. Podemos meter ahí la monstruosidad, ¿no? Los excesos también. Y por otro, para percibir donde no se ha percibido con suficiente nitidez lo que las ficciones sugieren, reprimen o exhiben sobre los cuerpos diferentes, ¿no? Y ahora quisiera ofrecerles 3 ejemplos que a mí me parece que pueden agrupar estas reflexiones en torno a las lecturas discapacitadas, ¿no? O a las miradas tullidas que uno podría desarrollar para releer, en este caso, las ansiedades sociales que se cifran en los cuerpos que exceden a la norma, ¿no? La lengua dislálica. Mi primer ejemplo es una novela argentina que se llama Las Primas, que fue publicada en el año 2007, ganó un premio en un medio que se llama Nueva Novela, Página 12, que de hecho causó sensación y revuelo porque los jurados no esperaban que la novela hubiera sido escrita por una mujer de 85 años, que es Aurora Venturini. La obra está a caballo entre un Bildungsroman, una novela de formación, y una novela de formación artística, que está narrada en primera persona por Yuna Riglos, una subjetividad tullida de clase popular que padece un trastorno del lenguaje que está denominado como dislalia, ¿no? Que es este impedimento dentro del aparato articulatorio para producir el habla. Acosada por la violencia, por la pobreza sociomaterial, la normatividad lingüística, las normas de género y las violencias de su madre y su tía Nené, se sitúa en una genealogía de mujeres enfermas y, como ella dice, imbeciloides, sin presencias masculinas. Una hermana con corcova vertebral, una prima enana y maldadosa y otra prima con 6 dedos en cada pie. Pese a ser una doble marginada, por ser una mujer pobre y tener una discapacidad lingüística, Yuna se va a formar o se va a convertir en una artista en la Argentina de los años 40 y al tiempo va a emprender un proyecto de escritura que combate la falta de agudeza que ella misma dice que tiene con la palabra hablada. Leía dislálicamente, dijo la socióloga, pero sugirió que ejercitándome me mejoraría y me obligaba a destrabalenguas como María Chucena su choza techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, ¿usted echa tu choza o te echas la ajena? No, yo no te echo la choza, ni mi choza, ni te echo la ajena, solo te echo la choza de María Chucena. Yuna desafía el escepticismo capacitista de su psicóloga y de su madre. Su excentricidad es recibida como genio en bellas artes y con ello logra tener una agencia individual que sus otras parientes no tienen por el control materno. La novela, a mi modo de ver, nos presenta una experiencia de contraaprendizaje que es posible, sí, solo sí, desde la discapacidad lingüística, ¿no? Hay una niña pobre, ¿no?, minusválida, que en vez de introyectar la normativa social, encuentra áreas alternativas de formación e inserción en el mundo y desarrolla un circuito de aprendizaje desde su desventaja funcional. O sea, esta es una novela que, según María Inés Lagos, podría funcionar como un contra Bildungsroman, ¿no? Recordemos que los Bildungsroman todos son varones los que se educan, ¿no?, los que se forman, salen al mundo, ¿no? Vuelven heroicos, hay una épica detrás de ellos. Aquí no, aquí la épica es sobre las glorias menores, vamos a decirlo de esa manera. Yuna forja una conciencia diferente que le permite registrar su experiencia y darle orden a su caótico mundo interior a través de las posibilidades que le ofrece la palabra escrita. El aprendizaje de la escritura no acerca en ningún caso a Yuna como a la normalización de la producción lingüística, a pesar de su inmenso deseo por edificar de significado su mundo. De hecho, Liliana Viola va a decir que hay una sintaxis mordida con pretensiones de alta cultura que hace visible el empeño de Yuna de acudir a la cultura escrita, que no termina por entender, no entiende las metáforas, no entiende los refranes, pero se apropia de ellos para construir su estratégico lugar de enunciación. Ahora, ese aprendizaje con la lengua, ¿no?, con esta lengua mal hablada, se complementa con el ingreso de Yuna al mundo de la pintura y sobre todo en calidad de sujeta artística. El nivel de precarización familiar pasa por un doble estatuto. Primero, la carencia de bienes materiales
Y segundo, una pobreza de orden simbólico que la narradora va a ir recubriendo a través de su experiencia estética. Frente a esta doble falta que implica a la familia de Yuna en una dinámica de horrores, abusos y descuidos, la narradora encuentra en la pintura un mundo para subsistir, literalmente para subsistir. O sea, ella es la que empieza a ser tiene una agencia financiera que va a posibilitar que se haga cargo de su familia, ¿no? Si bien Yuna no entiende las convenciones del mundo del arte y llega a proponer un estilo excéntrico y vanguardista, sus pinturas son otra fuente de interpretación del mundo que se da paralelo al de la escritura. Si por un lado modula su habla, es decir, escribe, pausa, descansa, y todo eso es constatable en la diégesis. Hay pausas, hay descansos, ¿no? Que también son agotadores para uno como lector. Por otro lado, la pintura le va a dar forma a esas voces susurrantes que le ordenan salir al mundo en su justa forma. Ahora, yo creo que la experiencia artística de Yuna le va a lograr también, va a lograr que ella se posicione en relación con temas familiares. Por ejemplo, presencia el aborto de su prima Karina, quien es llevada por tía Nené a abortar a un cuartucho cuando queda embarazada de un vecino al que le dicen el papero. Mariana Enríquez dice que hay muy pocos abortos en la literatura argentina y que este en particular, dice Mariana Enríquez, describe con precisión el desamparo de la clandestinidad. Pero más allá del nivel descriptivo de la situación, Yuna testimonia y que escucha desde la otra habitación mientras están haciéndole el procedimiento a Karina, ella luego representa ese aborto en una pintura. Y es paradójico porque a través de la éfrasis, que recuerden que es la descripción verbal de un objeto visual o artístico, ella va a empezar a concentrar toda la experiencia estética a través de este acto de habla. Voy a citar esto que es un poco extenso, pero es para que nos fijemos en el ejemplo. Dice, en un gran cartón pinte un mapamundi dentro del cual un renacuajo flotaba tratando de defenderse de un tridente que intentaba traspasarlo, y el renacuajo de repente parecía una semilla humana, un nene feo que minuto a minuto cambiaba a más lindo hasta que se hizo bebé, y entonces el tridente lo pinchó en la barriguilla y él salió flotando hacia afuera del mapamundi. Ese cartón que mostraba varios aspectos de la aventura de ese pequeño ser fue muy estudiado, y asimismo aprovecharon los psicólogos sociales para hacerme preguntas que yo contesté como mejor me pareciera para confundirlos. Creo que los confundí. Leí las conclusiones infantiles a las que llegaron. Íntimamente me burlé de ellos, de sus poses y de sus lástimas hacia mi persona. Cuando titulé mi obra, creo que se hicieron cargo del error de interpretación. Aborto. Así lo titulé. Gané una medalla por aborto. Aurora Venturini consideró como protagonista un personaje femenino inédito que conquista un derecho al habla y a la escritura, ¿no? Yuna desdibuja el disciplinamiento pedagógico como promesa para su cohesión como mujer, artista y escritora, y construye un contrarrelato formativo que le permite reflexionar de manera exacerbada, como lo es su oralidad, sobre el lugar vital del habla diferente, ¿no? Que eso también tiene una política sobre los trastornos lingüísticos que aparecen, ¿no? en la literatura. Segundo ejemplo, virtuoso fracaso. ¿Qué figura haré caminando contra el viento a orillas del río? Se pregunta Víctor, el narrador y protagonista de Bulto, un joven migrante que se desplaza de Chile a Argentina y que llega a los 30 años sin pene, el mismo día en que Videla muere en una cárcel pública y Pinochet fallece con agónicas glorias republicanas en una cama del Hospital de Santiago. Es la historia de un cuerpo emasculado, no me gusta utilizar la palabra eunuco porque tiene una carga un poco más punitiva y medieval, ¿no? Que reconstruye con sabiduría poética una historia íntima y clandestina del deseo, la resistencia y la disidencia en el margen de lo que podemos denominar la ciudad ordenada. Víctor es un joven homosexual. No tener pene le quita el glamour a la ficción falogocéntrica que Occidente ha sostenido como entelequia. También le roba la autoridad a los discursos médico-jurídicos.
Si no tiene pene, ¿qué identidad habita? ¿Qué opción prostética debería contemplar? Víctor ensaya una decidida deserción al régimen heterosexual binario capacitista y exhibe un virtuoso fracaso, un sujeto fracasado según, ¿no?, la asignación de género dominante, ¿no? Jack Halberstam, por ejemplo, altera el sentido del fracaso en una dirección distinta a cómo ha sido entendido dentro de la lógica del trabajo y las crisis del capitalismo, es decir, como una condición adversa y obstaculizante para la productividad y la buena vida del individuo heterosexual y liberal burgués. El fracaso, según Halberstam, puede ser leído como una valiosa condición que le arrebata el glamour al éxito y como una alternativa política, una práctica anticapitalista, yo le sumaría, y también anticapacitista, de leer las historias culturales sobre la pérdida y la falla en cuanto a oportunidades que desactivan el éxito y el sentido común heterosexual como únicas promesas para tener y poseer una buena vida, que es un poco recordando lo que Sara Ahmed ya nos ha enseñado sobre qué implica la felicidad, ¿no?, como tecnología de disciplinamiento de las vidas. Ahora, el pene como reproductor del mundo y colaborador material y alegórico de una cultura de la dominación, aquí se reconstruye de manera imaginaria con un condón, con algodón y con sal. De hecho, el epígrafe de la novela está extraído de Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces hay una correspondencia entre ese Víctor, ¿no?, Frankenstein, y este Víctor que va a insuflar de vida un bulto en la entrepierna, ¿no? Maravillosa esa conexión. Dice Víctor: toma un preservativo y lo relleno de algodón y sal para simular su peso, lo anuda a un extremo esperando conservar su consistencia antigua, conseguir su sobriedad antigua, el calor antiguo entre los dedos, su nuevo peso sobre la palma ya sea demasiado ligero, tan ligero que temo que ni toda la sal de la tierra pueda igualarlo. La mano intenta estrechar el bulto y lo estruja, se empecina en otorgarle vida a esa materia inerte. Víctor es una decepción a una idea de masculinidad funcional y reproductiva. No encarna ni encarnará el papel de hombre de la casa porque está por fuera de los guiones culturales que orientan las normas de género en clave de una vida heterocentrada. Su vida no conduce ni va a conducir al mantenimiento del orden de la civilización representado en la continuidad de la especie. Víctor anula cualquier mandato capacitista sobre su cuerpo y su sexualidad porque sencillamente no se inclina por la solvencia, la acumulación o el mandato de la reproducción familiar, que es como el principio también del capitalismo, ¿no? La familia. La promesa del éxito se ensombrece cuando prefiere mapear el desvío y al mismo tiempo confirmarse en él. Dice Víctor: las calles de la ciudad se abren para mí, todos los caminos se ofrecen a mis pies, pero el cuerpo se revela al desvío concentrado en su propio deseo. La militancia del fracaso en este caso se hace con un cuerpo anticanónico y a través de una práctica sexual que en este caso es el cruising, aunque esta palabra jamás se enuncia en el texto porque es más importante hablar del cruce de miradas, de afectos, de tensiones, de movimientos, de deseos, siempre al margen de la ciudad y de la república. Los espacios abiertos, Víctor dice, donde los hombres practican deportes innombrables, maravilloso, donde se practica el amor clandestino, le permiten a Víctor construir lazos afectivos que expanden y trascienden las prácticas sexocorporales más normativas que también socavan la base misma del deseo heterosexual. ¿Qué hay de aquellas experiencias mariconas que no se congracian con los relatos ejemplares y deseables de una homosexualidad hegemónica? ¿Qué hay de esas mariconerías, joterías, mariposerías, loquerías, colerías, narradas y sentidas desde condiciones realmente proletarias e intersectadas por la discapacidad o por sus imaginarios? Víctor nunca se autoidentifica como discapacitado, pero hay una imagen que está en su cuerpo, ¿no? en un cuerpo incompleto, que además también esta novela es una declaración de amor al cuerpo herido, dice Patricia Espinosa, ¿no? Porque es esa reconciliación con lo que no está,
¿no? Que ya no duele, sino que es abrazar el cuerpo tal cual es, porque es la única propiedad. Y Joshua, poeta argentino, en su panfleto Putos griten putos, instaba a maricones viciosos, sobrantes, invisibles e indocumentados por las políticas globales gay a que gritaran porque son la peor patria posible, o a que gritaran porque no se trataba solo de orgullo, sino de conciencia de clase. Los maricas y putos que gritan acaban con la grandilocuencia de la patria, exterminan el deseo de homogeneidad de la nación. Víctor en este caso no promociona idea alguna de heterodomesticidad, pero tampoco de homonacionalismo, que como Jasbir Puar bien señala, es un régimen que solo promueve los derechos de sujetos homosexuales en virtud de asegurar sus privilegios de clase. Víctor se desvía de la obligación de ser un gay feliz, ¿no? Además de ser el hombre de la casa, de ser un gay feliz, ¿no? Y en cambio se promete un desertor y un apóstata. ¿No es acaso la deserción una forma de vida voluntaria, voluntariosa y obstinada que nos permite evitar el fracaso? Y para terminar, cuerpos parlantes. ¿Qué sucede cuando la discapacidad es asignada por los sistemas de dominación y se convierte en un brutal acto de desposesión? No hablamos de condiciones médicas, ni de síndromes, ni de historiales, sino del poder devastador de la necrobiopolítica, que implica arrebatarle a los sujetos su derecho a ser cuerpos. ¿De qué manera se puede entender la performatividad de los mutilados como potencialmente subversiva? Vanessa Londoño, escritora colombiana, muy joven además, menciona que narrar a los cuerpos mutilados es un acto de persistencia de la memoria. La literatura entraría en conflicto con el poder devastador de la violencia y le otorgaría restitución y dignidad a esas voces que hablan bajo, parafraseando a Ranajit Guha, y que entregan prometedoras formas de interrupción a las narrativas dominantes, patriarcales y nacionalistas que conservan el orden y la linealidad. En su novela del 2021, El asedio animal, Londoño reconstruye los relatos de 4 cuerpos desamparados que han sido desposeídos de su derecho a ser cuerpos. 4 personajes que experimentan la mutilación, bien sea por decisión de la justicia indígena patriarcal, del paramilitarismo, de la guerra infinita que atraviesa la identidad de nuestro país y que convierte a estos cuerpos en archivos parlantes de un dolor que no cesa ni cesará. 4 personajes que experimentan diferentes tipos de pérdidas: la de la simetría del cuerpo, la de la voz, la de la dignidad, la de la residencia. No obstante, se resisten a la desintegración porque siguen narrando, siguen hablando, siguen dándole forma al recuerdo. Los personajes de esta novela todos son sujetos femeninos y feminizados, sentenciados a habitar obligatoriamente variaciones corporales que los despojan de su dignidad ontológica, que los convierten depositarios de una violencia que podríamos calificar en compañía de Adriana Cabarero de horrorista, ¿no? Que como ella bien dice, aunque con frecuencia tenga que ver con la muerte, o si se quiere, con el asesinato de víctimas inermes, se caracteriza por una forma particular de violencia que traspasa la muerte misma. La muerte no es en definitiva el objetivo terminal de la violencia horrorista, sino el último recurso a disposición del poder que oprime. En especial voy a referirme muy brevemente al segundo episodio de la novela, que narra la historia de una adolescente que debe vivir la experiencia infame de la mutilación de la lengua para que no se atreva a pronunciar que el torero, que es el dueño del pueblo, no fue ni pudo ser el dueño de su cuerpo y de su deseo. A la par que el cuerpo de la mujer crece, cambia y empieza a tener una relación muy estrecha con los ciclos del cultivo del maíz, porque esto está ubicado en un pueblito perdido del Caribe, la narradora advierte la presencia de un cuerpo que está tomando lugar en el cuerpo que ella ya dejó de ver en el espejo, y que va a anunciar un peligro y una sentencia ante la mirada depredadora del torero
y del grupo paraestatal que disemina horror y violencia por todo ese pueblo. Dice ella: hoy soy más miserable que entonces, porque hoy le despierto lástima hasta los animales que me ahuyentan mostrándome sus lomos, y no por el hecho de que no hable, sino porque precisamente lo hago con estos alaridos, porque desde la muerte de Aníbal y ya sin lengua fue que empecé a gritar. Las mujeres son, o han sido, ¿no?, en el contexto de la guerra que atravesaba Colombia por más de 70 años, botines de guerra, objetos de cambio y transacción, receptáculos de la violencia. La hipótesis que plantea Rita Segato sobre cómo se escribe la violencia en el cuerpo de las mujeres cobra relevancia aquí si pensamos en el carácter de cuerpo-cosa, ¿no?, que representa a la narradora como una corporalidad programada para el ultraje. Para Segato, la célula violenta, ¿no?, deviene de dos ejes que están interconectados y que hacen parte de una economía simbólica. Un eje vertical marcado por el diferencial jerárquico y un eje horizontal donde se originan las relaciones de alianza y competición. En este cruento modelo, las vidas de las mujeres son entregadas como tributos que las van a situar, dice Segato, en la economía desigual del género. Quitarle la lengua al personaje, dejarlo mudo, arrancarle la posibilidad de la articulación de la oralidad, despoja a la narradora de la posibilidad de articular su testimonio, pero es la memoria la que no permite la desaparición de la mujer en el contexto de su penosa enunciación. Hay una modalidad performativa que Athena Athanasiou y Judith Butler han pensado como instancias de militancia del cuerpo precario contra la precariedad inducida. En la arborescencia discursiva de estos personajes, y en particular de este personaje femenino, dice Martín Betancourt, los cuerpos se apropian de lo expropiado, registran y modulan la violencia que espanta y que cubre un régimen de actividad que los intenta silenciar, pero que paradójicamente es donde más están vivos. El ejercicio de autoridad sobre el cuerpo del inerme adquiere una dimensión anatómica y táctil para decidir quién vive, quién muere y quién tiene la cruel y terrible opción de vivir muriendo, como nos lo recuerda Akimembe. Particularmente la mutilación o el tullimiento, en su sentido de control anatómico ontológico, suspende la muerte y produce una cirugía demiúrgica que deshace la integridad física para convertir los cuerpos en superficies cicatriciales y víctimas para la vigilancia y el castigo. Carmen Callejo, en su poema Capacitismo, menciona que mi cuerpo no sirve para ejercer la guerra, para parir un hijo, ni para complacer a quien exige ser complacido. Esa declaración devenida de una insurgencia corporal fatigada y hastiada de las obligaciones capacitistas, coloniales y sexistas, desprograma el destino de los cuerpos inservibles para la reproducción del mundo y de la vida. El cuerpo tullido no le sirve a los sistemas de dominación. Recuerden que para el capitalismo los cuerpos improductivos son inválidos, inviables, prescindibles. Pero busca el abrazo cálido de otros cuerpos similares donde la posibilidad de comunidad ampliada y rabiosa afinca una política discapacitada, rara, queer, desviada, chueca, transtullida, y como afirma Sara Ahmed, también es la negativa a ser íntegra. Las novelas aquí examinadas y comentadas muy brevemente atraviesan la difícil tarea de apostar a una modalidad no capacitista de representar la vida diferente y optan por rutas menos victoriosas y triunfalistas para seguir insistiendo en una política de la vida. Las inquietudes derivadas de estos procesos representacionales de la discapacidad en los lenguajes artísticos hace pensar en los modos en que la disidencia corporal, sexual, lingüística, mental y, si se quiere, facial aparece enunciada. Pero no es solo eso, es también cómo reaccionan esas disidencias, qué palabras usan, cómo expresan sus afectos, qué itinerarios plurales construyen o diagraman y hacia dónde se dirigen.
Las representaciones de estos cuerpos adquieren una valoración positiva, donde la discapacidad es vivencia y experiencia, y dan cuenta de la potencia de su hacer en el ámbito de lo imaginario y, por supuesto, de lo posible. Aprovechando esa vastísima investigación que hiciste sobre la discapacidad, yo quiero hacerte una pregunta teórica, y es si antes del discurso biomédico, que como acabas de señalar, pues es uno de los bastiones del capitalismo, como nos lo señala Foucault, encontraste registros o discursos que teoricen la discapacidad, y cómo, digamos, cómo se entiende en esos registros o discursos el cuerpo discapacitado o en discapacidad. Bueno, esa pregunta es muy interesante, porque tenemos una idea moderna de la discapacidad que básicamente está construida por las tecnologías médicas, ¿sí? O sea, la modernidad básicamente nos ha entregado una idea de cuerpo sano, bello, ¿no? Bicípete, capaz. Pero ¿qué pasa? Se preguntan, por ejemplo, Helen McCosha o Elizabeth Berdin, incluso Alexander Yarza de los Ríos, que es un profesor que trabaja teorías decoloniales, si pensamos que la documentación que se encuentra en los archivos coloniales podrían ser una primera fuente genealógica para pensar la discapacidad antes del modelo médico, porque justamente las alteridades coloniales están obsesionadas con la práctica de la mutilación. Y eso es lo que en realidad abre, según Sandra Pedraza, la herida colonial en nuestra, digamos, en nuestra región. Entonces, esos cuerpos heridos que han sido descritos desde los privilegios de enunciación de las alteridades coloniales y que están en cartas de relación, en bitácoras de viaje, ¿no? Y en esas escrituras que siempre están dirigidas al rey o al virrey. Ahí hay una práctica política, ¿no? Necropolítica incluso, que nos permite fabular, me gustaría pensarlo de esa manera, e imaginar un comienzo de la discapacidad antes de los discursos industriales y médicos que están relacionados con lo farmacéutico y todo lo que está relacionado con la rehabilitación. Entonces, siento que ahí hay una primera, yo creo que raíz que uno podría problematizar in extenso. Y por ejemplo, cuando hice mi trabajo de archivo para la primera parte de mi tesis, que fue una genealogía del cuerpo tullido, yo encontré que, por ejemplo, Guamán Poma de Ayala en Nueva Crónica habla y documenta de la posición relevante, de la posición social relevante que tenían enanos, ¿no? Personas mancas, cojos, mudos, ciegos en el incanato. Tenían parcelas y colaboraban, digamos, con el linaje, con la reproducción del linaje indígena. Con la llegada del colonialismo esto se fractura y lo que hay es una pauperización de estos sujetos y una expulsión de estas corporalidades del nuevo régimen político que se instaura con el virreinato del Perú, por ejemplo. Y él lo documenta e insiste, ¿no? Le insiste al rey que sobre estos cuerpos también hay unas violencias que no necesariamente están siendo enunciadas por esos sujetos, ¿sí? Las cartas, por ejemplo, de Pedro de Valdivia, Carlos V, también hablan de una serie de atrocidades que uno se queda sin habla, ¿no? Porque reproducen el espanto, ¿no? De lo que yo denominé como el tullimiento de estos cuerpos y la inmovilidad a la que van a estar condenados estos sujetos racializados, ¿no? Bueno, Bartolomé de las Casas, de todo este panfleto que tiene sobre, ¿cómo es que se llama? La brevísima descripción de las Indias. Historia de las Eso está lleno de cuerpos, de puros cuerpos doloridos y dolientes que experimentan estas prácticas de desintegración, ¿no? Entonces, uno podría como pensar que ahí hay unos antecedentes, ¿no? E incluso también, yéndose un poco atrás, si hay ideas en pueblos originarios, ¿no? Donde la variación corporal no es jerárquica, ¿no? Porque hay comunidades también
que funcionaban de manera horizontal en torno a las nociones de cuerpo, de género y de sexualidad, antes de la llegada justamente de Occidente, ¿no? Que lo que completa justamente es el modelo capitalista que produce una idea de cuerpo y de sujeto apto, ¿no? Y productivo también. Eso, sí. Se llama Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias y por favor no me acuse de panfleto a esa maravillosa crónica. Carlos, yo tengo que decirte que me encanta la novela de Aurora Venturini, por eso que decías de cómo hay una escritura que emula esa habla islálica, pero la escritora es una escritora, vamos a hablar normal entre comillas, por supuesto. Entonces me surgía la pregunta sobre qué diferencias justamente en esas textualidades encuentras entre autoras de la discapacidad y autoras sobre la discapacidad, bueno, autoras sobre la discapacidad y de la discapacidad, si las hay, no sé si... Sí, yo creo que uno podría dividir esto en dos grandes corrientes, ¿no? Como escrituras que brotan desde la experiencia discapacitada, ¿no? Como las que nos ha entregado, por ejemplo, Gabriela Brimer, ¿no? Que están atravesadas justamente por estos cuerpos leídos como defectuosos, pero que producen artefactos de sentido, que colaboran con una imaginación, ¿no? Mucho mayor sobre la experiencia de la parálisis cerebral, por ejemplo en el caso de Brimer, y eso involucra un registro del yo, ¿no? Y una intensidad del yo que está mediada por la escritura, ¿no? Y que es posible por esa escritura, que además no se hace con las manos, sino con los pies. Eso también una idea bastante interesante para problematizar qué entendemos por escritura y cómo se produce. Y por otro lado, este conjunto de autorías que yo, por ejemplo, examiné en la tesis, de la que hace parte Venturini, que están atravesadas por las imágenes o por los imaginarios o por grandes figuras de la discapacidad, y que de alguna manera empiezan a reelaborar los contornos éticos de otras representaciones que no son formuladas negativamente como, no sé, se formulaban durante el siglo XIX, incluso antes, donde el personaje discapacitado estaba conectado con la inmundicia, con la abyección, ¿no? Con la villanía, y que casi siempre eran fetichizados por las limitaciones que tenían. Entonces creo que también esto cambia un régimen de actividad en términos de las representaciones, aumenta también el caudal representacional para pensar la discapacidad desde sus múltiples intersecciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, Venturini tiene una suerte de trilogía que comienza con Nosotros los Caserta, que es una novela del 92, donde hay una niña que tiene una condición también mental inusual y extravagante para su familia. Luego se conecta con Las Primas, donde hay otra niña, ¿no? Una adolescente que se va formando como pintora y productiviza esta habla diferente, y finaliza con una novela casi autobiográfica que da cuenta de un accidente que tuvo Venturini a los 90 años cuando se quebró todos los huesos del cuerpo, ¿no? Y entonces siento que también estas travesías de estas autorías por estos otros regímenes de vida posibilitan esas otras construcciones que, si bien no devienen de militancias, ¿no? Podrían ser consideradas también formas de archivo de la discapacidad. Y esa noción ampliada de archivo también nos sirve para encontrar donde hay cambios en los modos de representación, donde se alteran esos modos representacionales, y sobre todo, ahora que empiezo a hacer como link con un autor que se llama Atto Quaison, se presentan cortos circuitos a los protocolos dominantes de representación sobre el cuerpo y la subjetividad, que ha estado controlada básicamente por la biomedicina, ¿no? Incluso por la psiquiatría, que esa es otra deuda que la literatura y la producción literaria tiene con la neurodivergencia, por ejemplo, ¿sí? Hay gestos políticos, ¿no? Rulfo tiene un maravilloso cuento en El Llano en Llamas que se llama Macario. Es una de las primeras mente-cuerpo problemáticas que empiezan a ser narradas con todas las violencias, ¿no? Que están en ese cuerpo,
y es maravillosa la manera en cómo ficciona, modula e imagina sin piedad Rulfo a este niño huérfano, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también hay, la discapacidad nos puede llevar desde esta manera a releer toda una tradición, digamos, y sacar, desenterrar, como dice Karina Marín, a estos cuerpos que han quedado justamente sepultados por los escombros de las retóricas y las grandilocuencias más nacionales, yo qué sé. Sí. Bueno, y a propósito de las mutilaciones ejercidas por la violencia, pues lamento mucho que hayas mutilado nuestra parte de noche, que es una novela que hace parte de tu corpus y que teoriza de manera extraordinaria, creo yo, estos cuerpos, sobre todo en los cuerpos tullidos de estos niños que son producto de esa élite demoníaca del protagonista. Vamos entonces a abrir la posibilidad de preguntas. Estoy realmente fascinado con tu conferencia, no solamente por la claridad de la disertación, sino por el enfoque que le das a estas posibilidades de nombrar desde la literatura esas otras formas no hegemónicas. Y la pregunta tiene que ver con eso. Ahí estoy pensando en este momento en lo que uno puede llamar escrituras huérfanas, las escrituras producidas por huérfanos que han dedicado su vida a tratar de restaurar un sentido de justicia o de reinventarse en un mundo que les ha producido una profunda herida. Cuando tú hablas de cuerpos heridos, yo pensaba en una dimensión mucho más amplia del cuerpo de carácter ontológico, y el huérfano es un cuerpo herido. Y pienso en Beto Coral, pienso en Elena Urán, pienso en Diana López Zuleta, que han escrito sendos libros contando la experiencia que tuvieron en su vida como por la muerte de sus padres, y cómo esa muerte de sus padres lo reinstala de una manera distinta en el mundo. Y yo pienso que lo reinstala como cuerpos heridos, y todo, digamos, todo su itinerario vital no es otro que tratar de resanar esa profunda cicatriz. ¿Todo este marco teórico cabría para analizar estas escrituras huérfanas? Sí. Bueno, no he leído a estas autorías que acabas de mencionar. Sin embargo, me he intentado acercar al tema del dolor y a la filosofía del dolor. Últimamente he estado como pensando cómo darle cabida también a estos otros dolores que no son producto no solamente de las enfermedades, sino de experiencias, por ejemplo, como la orfandad, ¿no? La migración, ¿no? O el sexilio en este caso, ¿no? El exilio sexual, ¿no? La normatividad sexual también, ¿no? Que impone también unos registros, unas modulaciones que duelen, ¿no? Entonces creo que todo este marco conceptual se puede estirar, porque justamente los estudios de la discapacidad tienen esa gran virtud de ser interseccionales, ¿no? De ser maleables y de poder permitirnos también verificar cuánto duele el mundo, ¿no? Ese mundo narrado, que es el mundo sentido por estas subjetividades, y no solo pensando que es una mera imaginación o una mera ficción, sino que esa ficción también se compromete políticamente con la realidad, porque es que la literatura no está aparte de la realidad, la construye. Entonces creo que todas esas experiencias que están devenidas de, no sé, del duelo, ¿no? Del sentirse desplazado, de sentir que el mundo falló, ¿no? Para ciertos sujetos, como en este caso para los huérfanos, empiezan también a otorgarles como modulaciones mucho más amplias y radicalmente políticas para aparecer también dentro de enunciaciones mucho más complejas y que están estratificadas también, ¿no? Que presentan unos estratos increíbles y complejos, que no solamente están diciendo no solo se están conmoviendo
por el sentirse solo y abandonado, sino como esa soledad y ese abandono que involucra a sí mismo una experiencia dolorosa, ¿no? Hace que también haya una práctica eventualmente comunal que rearticule, ¿no?, a estos sujetos, o que le brinde a estos sujetos un cobijo político que antes no podían o que no tenían, yo qué sé, ¿no? Entonces creo que también hay una manera bien interesante de llevar esto a estos temas que duelen, sin caer, como dice Sara Ahmed, en estas fetichizaciones del dolor, sino hacer de este dolor, de este sufrimiento, lecciones públicas que nos permitan también aprender a leer las experiencias dolorosas desde marcos mucho más amplios, ¿no? Y que esas contingencias del dolor también nos puedan tocar, ¿no? Porque se inscriben justamente en la superficie de los cuerpos. O sea, todo comienza en el cuerpo, básicamente. Entonces creo que también es una muy buena alternativa, yo creo, para trabajar esto. Bueno, Lorena Amaro, que es una profesora chilena, se ha dedicado mucho al tema de la orfandad y de las infancias huérfanas en la literatura de los hijos, ¿no?, que es como esta gran literatura que se produce en postdictadura, ¿ya?, para mirar también cómo se gestionan estos traumas generacionales, ¿no?, de hijos de militantes, que también increpan a sus propios padres de alguna manera, ¿no?, pero que también elaboran los contornos de una realidad y modulan la memoria de otra manera. Entonces creo que también son como cosas interesantes como para ver. Muchísimas gracias.